Esta noticia es presentada por Chipas Quesito. Hoy vamos a sacar a la luz un caso del cual venimos haciendo seguimiento hace un tiempo importante, quizás aproximadamente un año, sobre un hecho que aconteció en el mes de octubre del año 2011. Un hecho de feminicidio, o con la carátula antigua de homicidio doloso, ocurrido en el distrito de San Rafael del Paraná. En aquella oportunidad, una mujer de nombre Ramona de Jesús Acosta Lenguaza fue asesinada cobardemente dentro de su vivienda. El principal sospechoso hasta el día de la fecha es su ex concubino, su expareja, quien hasta el día de hoy permanece prófugo. Si bien en un principio él fue sometido a un proceso y donde se presume que hubo irregularidades en las pruebas de parafina que se tomaron, después la justicia, al rever por completo el caso, dictó una orden de captura contra este hombre y nunca más pudieron dar con él. Él mucho tiempo estuvo en la ciudad de Encarnación hasta hace poco y no se descarta que todavía sigue por aquí, ocultándose aparentemente bajo la capa de una abogada con la cual había mantenido incluso una relación sentimental según testigos. Mucho tiempo incluso salió en fotografías dentro de un grupo de personas de un ámbito muy conocido. Pero la policía nunca lo puso a disposición de la justicia. Y digo nunca lo puso a disposición de la justicia, porque según fuentes a las cuales nosotros accedimos, a él ya lo detuvieron en un par de ocasiones. Sucede que estos procedimientos aparentemente nunca se informaron. A cambio de dinero, aparentemente lo volvieron a dejar libre. Y este hombre hace más de 14 años o unos 14 años que está siendo buscado por la justicia y una familia entera a la espera de que un caso pueda ser esclarecido. Por eso, en la oportunidad, vamos a hablar de un caso que ocurrió el 16 de octubre del año 2011 en el barrio Las Mercedes del distrito de San Rafael del Paraná, donde la mujer mencionada, Ramona de Jesús Acosta, recibió un disparo que le quitó la vida en un hecho bastante particular. Pero ahora tenemos un contacto, antes de seguir desarrollando el caso, con una familiar de la víctima. Por motivos de seguridad no vamos a decir su nombre, no vamos a revelar qué parentesco tiene con la víctima, pero sí vamos a mencionar que la conoce y mucho, que sabe a profundidad el caso y que además sabe también que la familia de la víctima hasta el día de hoy sigue recibiendo amenazas para que callen. Así que vamos a darle la bienvenida y que nos cuente un poco de este caso que realmente es increíble, conmocionante y que ojalá tenga una resolución pronto y que la justicia pueda hacer su trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por este contacto con nosotros. A la espera de la resolución de este caso que hace muchos años están esperando, ¿es así? Así es, Lucas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le agradezco mucho Buenas tardes. eh, atenderme también y poder escuchar nuestra historia acerca de este homicidio doloso. Quiero que me Sí, comentes en principio, por favor, ¿qué pasó aquel 16 de octubre del año 2011? en esa fecha yo no estaba hacia la zona de Yatutal, pero sí a tempranas horas de esa fecha me llegó la noticia. Me llegó la noticia ese día y me comentaron, ya sabes qué pasó de tu hermana, me comentó. Y después yo le dije, no sé todavía, yo todavía hasta ahora no estoy atendiendo mi teléfono. Entonces me dijo, ¿sabes? Julano me llamó
y me dijo que Ignacio, en guaraní me dijo Ignacio Ujú, Oyucaje Mirecope, me dijo. Ajá, ujú, y ahí yo con ese shock, no sé cómo podía reaccionar y le dije, no, no, no puede ser que esto haya ujú, sucedido porque él iba a festejar ese día justamente el cumpleaños de su hijo. El cumpleaños ujú, justamente esa fecha iba a organizar ella. Y ella ujú, emocionadísima, un día antes me estaba llamando y me estaba comentando que sí, que iba a ser el cumpleaños de su hijo, pero que había una contradicción que Ignacio supuestamente eh, quería hacer el cumpleaños en Bonanza, pero mi hermana ujú, no quería hacer el cumpleaños en Bonanza, que se iba a hacer en San Rafael, en la ujú, casa en donde ellos en ese tiempo vivían, ujú, que ellos vivían como casero ahí en esa casa. ujú, Y justamente me llegó esa noticia, yo no pude creer, entonces agarré mis cosas que tenía y vine hasta Yatutag. Hasta Yatutag ujú, vine ese día. Y me ujú, vine a interiorizar del caso para ver si era cierto lo que estaba pasando. Y ya llegué ese día en la casa y ya encontré ya a los familiares ya todito ya llorando, conmocionado por la situación que pasó, porque era algo increíble, algo inesperado que nadie podría creer, porque el festejo estaba ese día, se iba a realizar, pero por este terrible suceso, este cambio repentino hubo, ujú. sinceramente, que destruyó por entero a la familia. Ramona fue encontrada en esa casa, es cierto, semidesnuda y con un impacto de bala. Sí, así mismo, ella vestía en ese momento una pollera y una blusa, y realmente sí, ella estaba sin la ropa interior, Ujú. pero Ella tenía, sí, te escucho. Ujú. estaba luego tendida en el patio en ese momento de la vivienda. Se, pre- se presume que ella estaba intentando huir al momento en que recibió el impacto de bala. Así mismo se presume que así fue porque se le encontraban en el rostro y en la parte de la rodilla violencia de que eh, ella luchó Ujú, en ese ujú, hasta el último, porque tenía golpes en los ojos, eh, en el frente de la cara y después en las rodillas también tenían ujú. en ese Ahora, momento. ella cuando fallece deja a dos hijos, que en ese entonces uno tenía 6 años y la otra era una pequeña de 1 año aproximadamente, ¿es así? 1 año y 3 meses. 1 año y tres Casi cuatro meses. ¿Y meses ellos ya dónde estaba por estaban en el cumplir. momento en que ocurrió todo? Y estaban ahí en la vivienda, dentro de la casa. La más pequeña ya estaba durmiendo todavía y el más grande, que iba a estar de cumpleaños, sí ya estaba despierto en ese momento. Ujú. Y En brazos. Ramona, sí, Ramona, ella vivía en esa casa en concubinato con su expareja, que, ¿cómo se llama? Ignacio Noguera. Sí, ellos vivían Ignacio de Noguera casero ahí en Fernández. esa casa. Sí, Ignacio Ujú, Noguera Fernández. ujú. Y en esa oportunidad, o esos días previos, o el día previo antes del asesinato, había una persona más, una tercera persona dentro de esa vivienda que vendría a ser un tío, ¿es así? ¿Quién era esta persona? Sí, así mismo. Estaba en compañía de ellos un tío que se llamaba Aurelio Lenguaza en aquel momento. Él estaba Ujú, de casero justamente ese día porque ellos una semana antes estaban hacia la zona de Bonanza en aquel momento y le dejaron como casero en ese entonces al señor Aurelio. Y justamente ellos retornaron el sábado por la mañana en San Rafael.
Y el Ujú. sábado Ellos se de habían ido a nuevo la zona de vinieron Bonanza a a pescar. madrugar. Sí, sí, exactamente. Ellos Ujú, vinieron acá como el señor se dedicaba mucho a la pesca y a la cacería. ujú, Vinieron una semana entero, estuvieron acá hacia la zona de Bonanza y luego retornaron el sábado 15, que sería un sábado 15 por la mañana se fueron en San Rafael. ujú. Y durante Y toda esta ahora, semana estaba de ujú, café el señor Aurelio. ujú. Cuando llega la familia nuevamente, me refiero a Ramona, a Ignacio, a los niños, cuando llegan a la casa, estaba todavía Aurelio y ahí Ignacio y Aurelio comienzan a compartir unas bebidas, es así, o entre todos comienzan a compartir unas cervezas, la noche anterior al hecho me refiero, ¿no? Sí, sí, ellos Ujú, estuvieron compartiendo cerveza, digámosle que a partir de desde la media mañana lo estaban tomando ahí y estaban ujú, queriendo carnear ese día ganso ujú, y había testigos que fueron los vecinos que escucharon disparos ese día, justamente al ujú, mediodía del 15 de octubre, ujú. Ahora, esto es importante queriendo él porque matar. ujú. Sí, esto es importante, Queriendo él decía, matar a porque Nelson. ujú, en ¿Sí? el ¿Le escucho? momento de que ellos estaban compartiendo, desde la media mañana en sí, en un momento dado termina esa reunión, vamos a decir, y hay un lapso de horas hasta que se escucha el disparo que finalmente termina con la vida de Ramona. Esto es así, ellos terminan confrontándose en la habitación, aparentemente Ignacio y Ramona, o cómo habría sido esa parte de la historia. Y nosotros decimos que sí, que ellos estuvieron peleando ahí en la pieza y como que el señor nunca luego bajaba su pistola, no, Ujú, no puede ser que en algún momento dado que él hubiese entregado al señor Aurelio, algo que es imposible ujú. porque el señor nunca luego bajaba la pistola y siempre luego El señor tenía a sería mano. Ignacio, Y ¿no? Ignacio Noguera, ¿te referís? sí, así, sí, Ujú, al señor Ignacio Noguera. Nunca luego bajaba ujú, su pistola, ya que siempre luego estaba armado. Y presumimos que ese día ellos tuvieron una discusión y mi hermana salió corriendo de la pieza y en ese interín hubo algún forcejeo y en ese interín que se le disparó la pistola al señor. ujú. Ella recibe un disparo de un revólver calibre 38 a la altura del pecho, lado izquierdo, casi en el corazón, ¿no? Sí, sí, casi ya en el corazón, luego que le llevó a la muerte instantánea. Ahí mismo, en el Ujú, lugar mismo, luego ella falleció. ujú. Ahora, cuando llega la policía, esto era aproximadamente alrededor de las 5 de la mañana, no era la madrugada todavía. Sí, eso de las 5 de la mañana ya ellos estaban toditos, ya los policías ahí. Y cuando llega la policía, encuentra a Ignacio, encuentra a Aurelio, encuentra a los niños, estaban todos todavía en la casa. En ese momento solamente estaba Ignacio junto con sus dos hijos, pequeños hijos, porque él le pidió, demandado, le dijo al señor Aurelio que fuera en la casa de sus padres para que fuera él a dar aviso que Ramona había fallecido. Ujú, Entonces el señor Aurelio se subió en ese entonces en la moto que era propiedad del señor Ignacio y vino hasta la casa de su hermana porque su hermana era la mamá de la difunta y ujú, vino a dar aviso en ese momento y vino y le dijo en ese entonces a la señora Zunilda Lenguaza y al señor Sebastián Acosta, eh, o Manola Ramona le dijo, en guaraní le dijo o ujú, Manola Ramona a Ignacio que Isha Yuhanwa por avisar, le dijo. ujú, Entonces, en ese lapso, los señores se subieron en la moto, en su propia moto, y se dirigieron hasta San Rafael y Aurelio, acompañado de Aurelio también. En ningún momento el señor les dejó también el señor Aurelio en ese momento. Le ujú. acompañó hasta San Rafael
hasta San Rafael a ellos, y ahí sí se fueron ellos a encontrar todito ya la gente, montones de gente que había ya en el lugar. Y se Ujú. fueron y encontraron ahí tendida en el patio aún todavía a Ramona. En ese momento y en el procedimiento policial, ¿fueron detenidos Aurelio e Ignacio o solamente uno fue detenido o ninguno fue detenido en ese momento? En ese momento sí, los dos fueron detenidos. Los dos fueron Ujú. detenidos en ese momento. Y ahí enfrente de los policías y eso, ellos se acusaron mutuamente. Mutuamente Se uno al otro. acusaron Uno entre al sí. otro ahí. Ujú. Entre sí ellos se acusaron. Sí, Ujú. Ignacio le culpó a Aurelio y Aurelio le culpó a él. Y así Ahora, sucesivamente. ujú. Aurelio fue sometido a un proceso, fue imputado, fue acusado y fue juzgado y fue sobreseído en un proceso, ¿no? Sí, así mismo, él fue imputado, en aquel momento se puso a disposición de la justicia y Ujú. se tuvo su juicio y por un juez de penal garantía él fue absuelto de libre y Ujú. pena porque no había motivos o no había pruebas en contra de su persona. A Ujú. ¿Y cambio con del Ignacio qué señor pasó? Ignacio Noguera. Ujú. Y él, desde ese instante, él se no se sometió a la justicia y está prófugo hasta la fecha del 2017 en donde ellos decidió, le dieron una prisión preventiva, prisión domiciliaria. Sí. Injustamente se le dio esa prisión domiciliaria al señor Ignacio. Desde ahí se Y en fugó. ese lapso, sí, desde aquel Ujú. momento él se fugó. Ujú. Y cuando se fugó, ¿qué información ustedes pudieron obtener de dónde estaba y dónde estuvo hasta hace muy poco? Y sí, desde ese entonces nosotros siempre luego manejamos la información de que él estaba luego en concubinada con una señora que supuestamente en el juicio, ese juicio malintencionado que ellos pudieron conseguir desde ese momento, él que estaba emparejado con una señora que supuestamente también Ujú. era abogada de él. Su abogada. Sí, así mismo. Ujú. Incluso hubo fotografías que circularon donde se le puede observar compartiendo, aparentemente en una vivienda ubicada en la zona del barrio Pacucuá de la ciudad de Encarnación. También hay testigos, según la información que pudimos obtener, que pudieron verlo irse hacia la zona de San Rafael del Paraná, la zona de Yatutaú. También hay informaciones que se manejan que frecuentaba, o al menos hasta hace poco, un local en la zona del barrio San Isidro de Encarnación, una cancha de fútbol, un gimnasio, que incluso él hasta el día de hoy puede ver a sus hijos. ¿Qué saben ustedes de esto? Sí, sí, eso sí es verdad que él libremente se estaba manejando como si nada hubiese pasado. No sé si estaba, eh, cómo ha de pasar por las autoridades ahí, los controles policiales, pero sí, él iba y venía acá en la zona de Yatitá, campantemente, sí, venía. eh, Acá compartía y luego se iba otra vez. En una ocasión, bueno, justamente se encontró con uno de sus familiares y justamente en ese momento llegaron a hablar con un familiar Ujú. y vio a la señora que le acompañaba. Y ahí el señor Ignacio dijo que era su pareja, la señora, que te Ujú. estoy. Él confirmó esto. Sí, él confirmó luego y hay luego fotos en donde ellos están luego juntos que recorre luego. Ujú. Ahora, ¿ustedes qué piden después de tantos años, del 2011 hasta acá? Me imagino que es
un no dormir constante, una espera constante por justicia. ¿Ustedes qué piden en la justicia? Si es que todavía confían en el proceso, ¿qué es lo que quieren como allegados a Ramona? Y como allegados de Ramona, solamente estamos pidiendo justicia, a que se aclarezca el caso y que la fiscalía haga su trabajo y que los jueces le puedan seguir como tiene que ser el caso y que se le dé una imputación como corresponde al Señor, porque ya demasiado mucho ya estamos luchando por este caso y aún no perdemos la esperanza porque nosotros como familiares tenemos la fe y la confianza aún por la fiscalía, porque prácticamente a él se logró luego comprobarle que es el único responsable de este caso, porque no encontramos otro responsable a este caso, porque en ese tiempo solamente hubo 2 personas en la casa, la cual la otra persona se puso a disposición de la justicia y sin embargo él está evadiendo hasta ahora, evadiendo la justicia y burlándose de nosotros y tirando amenazas hacia nuestra persona. Y es injusto que la justicia no esté haciendo su trabajo como debe de hacer. Y solamente pedimos justicia y que pague con la pena máxima, porque no puede ser que acá se haya perdido una vida humana y nuestra justicia está actuando de esta manera. Es injusto. Yo encuentro como familiar de ella, es una verdadera injusticia que estamos pasando. Acá existen pruebas suficientes para pedir justicia por Ramona de Jesús. Y lo único que pedimos, justicia y que las autoridades cumplan. Ya basta, porque no es tampoco, esta persona tampoco es alguien que podamos decirle que es un narcotráfico y eso, no es una persona común, así como yo soy ¿cómo se voy a decir? Y es injusto, la verdad que es injusto nuestra justicia. Y solamente pedimos justicia porque ya demasiado mucho ya luchamos durante todo este tiempo y a pesar de esta situación que él cobardemente detrás de 4 paredes seguramente esté lanzando amenazas hacia nuestra persona y es injusto. La verdad que yo encuentro este caso, hay mucha injusticia porque yo también tengo familia, temo también por mis familias, porque yo sí o sí tengo que salir también, porque no me puedo yo quedar encerrada en mi casa esperando que la justicia actúe. Muchas gracias por este contacto, vamos a compartirlo, vamos a difundirlo y ojalá la justicia haga su trabajo. Así mismo, solamente esperamos eso, que se haga justicia y que él ya basta ya de evadir la justicia, porque es injusto. Nosotros solamente apelamos por una causa justa. Acá hubo un asesinato y alguien tiene que responder por ese hecho punible. Muchas gracias. Él nunca luego... Dale. De esta manera, las palabras, en este caso tremendo, que ocurrió hace muchos años, año 2011, mes de octubre. Un hombre que se sigue manejando como si nada. La policía lo encontró en varias oportunidades. Tenemos certeza de eso y lo dejó huir. Ojalá también esta familia encuentre justicia, que este sujeto sea sometido al proceso, que sea juzgado y que se demuestre o no su culpabilidad.